vamos a identificar lo siguiente. Yo voy a identificar lo siguiente. ¿Cómo yo puedo encontrar una posición, una velocidad y una aceleración? Y vamos a recordar lo que les han explicado. A ver, si un auto se está moviendo en un sentido, tiene una posición, ¿no? Entonces nosotros sabemos que tiene una posición, pues es decir, tengo la ecuación de la posición. Si este cuerpo auto se mueve, entonces está cambiando de posición. Eso significaría que tiene velocidad, que se está cambiando, que está moviéndose con una cierta velocidad, porque hay un cambio de posición. Y si en algún momento este automóvil aumentara o redujera su velocidad, es porque seguramente tiene una aceleración. Es decir, todos los cuerpos que se mueven siempre van a tener una posición, van a tener una velocidad, ¿no? Y muy probablemente pudieran tener una aceleración dependiendo al tipo, ¿no? Al tipo de flujo que tenemos. Perfecto. Ahora bien, una gráfica que me ayudó mucho, no sé, tal vez les han explicado esto, pero no vale la pena recordar, es que yo puedo ir de la posición a la velocidad. Si yo tengo la posición, puedo tranquilamente encontrar la velocidad, ¿no? Y si yo tengo, perdón. Entonces aquí yo voy a agarrar y voy a colocar una flechita, ¿no? De nuevo, así. Ahí está. Eso quiere decir que si yo tengo la posición, puedo fácilmente encontrar una velocidad. Si tengo la ecuación de la posición, fácilmente puedo encontrar la ecuación de la velocidad. Ahora, si yo tengo una velocidad, fácilmente puedo encontrar la ecuación de la aceleración o la aceleración. ¿Se dan cuenta? Se puede. Ahora, si ustedes tienen una posición y quieren calcular la aceleración de esa partícula, cuerpo o auto, entonces necesariamente tienen que pasar por la velocidad para calcular la aceleración. No es muy práctico este esquema. Lo propio, es decir, esto resulta ser similar si nosotros queremos calcular la velocidad. Eso significa que miren cómo estoy colocando la flechita. Si yo tengo la aceleración, puedo tener la velocidad. Puedo tener la velocidad. Muy fácilmente puedo tener la velocidad, ¿no? Y si yo tuviera la velocidad, muy fácilmente puedo conseguir la posición. Miren, esta es la flecha. En otras palabras, si yo tuviera la velocidad, puedo calcular la aceleración yéndome por arriba y puedo calcular la posición yéndome por abajo. Si yo tengo la posición, puedo calcular la velocidad y puedo después calcular la aceleración. Sí o sí tengo que pasar por la velocidad para la aceleración. Lo propio, si yo tengo la aceleración y quiero la posición, sí o sí tengo que ir por la velocidad para llegar directamente para la posición. Hay casos particulares donde no es necesario ir directo por la aceleración, pero esos son casos excepcionales. ¿Ya? Entonces, este es un esquema muy interesante. ¿Qué debo hacer para ir de un punto a otro? Derivar e integrar. Para calcular la posición, yo tengo que hacer la derivada respecto de algo, ¿no? ¿Ya? La derivada respecto del tiempo. Respecto del tiempo. Tengo que derivar, ¿no? Miren, fíjense cómo estoy colocando. Ahí está. Es la ¿no? Ahí está. La derivada respecto de del tiempo. O sea, para calcular esto, yo tengo que derivar, ¿no? Control C, Control V. Otra vuelta. Y para calcular
La aceleración lo mismo, tengo que derivar. Miren, muy fácil de leer por el momento. Si yo tengo la posición y quiero la velocidad, tengo que derivar, estas no, la derivada respecto del tiempo. Les voy a explicar las derivadas que se usan en física, no se preocupen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo derivo la posición, tengo la velocidad. Ahora, si quiero la aceleración, ¿qué tengo que ir para llegar a la aceleración? Tengo que derivar, ¿qué cosa? La velocidad. Tengo que derivar la velocidad para encontrar la aceleración. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo la posición, ¿qué tengo que hacer para llegar a la aceleración? Tengo que derivar dos veces. Derivar una para la velocidad y luego otra vuelta a derivar para la aceleración. ¿No? Entonces ahí está. Ahora, ¿qué sucede cuando yo quiero ir de la aceleración a la velocidad? Tengo que integrar respecto del tiempo. Tengo que integrar. Aquí está la... no sé, voy a tratar de hacer así bonito. Integrar. Ya, wow. No más que aquí no hay un para integrar. Ya, ahí está. Integrar respecto del tiempo. Integrar. Siempre respecto del tiempo. Control C, Control V, ahí está. Yo también, ¿no? Ahí está lo mismo. Integrar respecto. O sea, nuevamente, si yo tengo la aceleración y quiero la velocidad, ¿qué tengo que hacer? Integrar para calcular la velocidad. Si yo tengo la velocidad y quiero la posición, tengo que integrar para lograr la posición. Ahora, si yo tengo la velocidad, tengo que derivar para calcular la velocidad, digo la aceleración, y debo integrar para calcular la posición. ¿Se dan cuenta? No puedo la velocidad integral para calcular la aceleración porque iría en contra de las reglas. Este cuadro me ayudó bastante a mí para más o menos tener una idea más clara de qué es lo que yo tengo que hacer cuando tengo una fórmula de movimiento. ¿Qué es lo que más problemas tienen? ¿No? Van a tener algunos. Ahora bien, voy a agarrar y lo siguiente. Voy a hacer caso y vamos a deducir la ecuación que les han dado. ¿Qué pasaría si el movimiento es en una dimensión? O sea, ¿qué significa una dimensión? Que su partícula se está moviendo a lo largo del eje X nomás. Movimiento rectilíneo. Entonces, la posición, ¿cómo se manejaría? Como una X nomás, ¿no? Posición X. ¿Estamos de acuerdo? La posición sería solamente X. Entonces, si yo derivo la posición X respecto del tiempo, me da la velocidad. Y ahí viene la ecuación que seguro algunos van a manejar o algunos ya han manejado. Si yo derivo X, que es la posición respecto del tiempo, esto es igual a la velocidad. ¿No? B. Y algunos le colocan B sub X para denotar que es horizontal esa velocidad. O si no, directamente pueden colocarle velocidad, como ustedes deseen. ¿Se dan cuenta? Ahí está la primera ecuación. Ahora, si yo estoy aquí, ya he calculado la velocidad B, entonces para calcular la aceleración, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar velocidad para calcular aceleración. Entonces, miren, voy a agarrar y voy a decir la derivada de la velocidad respecto del tiempo me va a dar la aceleración. ¿No? Pero ojo, esta aceleración también sería la aceleración horizontal, aceleración X, ¿no? Pero como suponemos que solamente nosotros tenemos un horizontal, entonces quedamos, ¿no? Quedamos con esto, no pasa nada. Se calcula como A. ¿Se dan cuenta? Entonces, a partir de una posición, yo puedo, derivando esa posición, encontrar la velocidad y luego la aceleración. Miren cómo se maneja, así se trabaja. Ahora bien, si ustedes memorizan directamente esto, pues está bien, no está mal, está bien, no está mal. Entonces, la derivada de la posición respecto al tiempo es igual a la velocidad. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo que ir por la parte inferior? Cuando yo voy por la parte inferior, estas ecuacioncitas que yo tengo, simplemente las despejo. Y yo me acordaba así, yo las despejo, tengo dx, tengo v, respecto de t, miren, respecto de t, pasa a multiplicar, ¿verdad? Lo que está dividiendo el lado izquierdo pasa al lado a multiplicar respecto del tiempo. Y lo mismo aquí, ¿no? La diferencial, ya sería esto, diferencial de la velocidad es igual a la aceleración
por diferencial del tiempo. Miren, ahí está, le he despejado, ¿no? Ya está despejadito. Y si a esto yo le, ¿cómo les puedo decir? Yo lo integro, miren, integro a un lado e integro al otro, yo ya estoy listo para calcular la posición, porque aquí sería la posición es igual a la integral de la velocidad respecto del tiempo. Y la velocidad es igual a la integral de la aceleración respecto del tiempo. Es decir, aquí se coloca la ecuacióncita y la integramos, ¿no? Simplemente ahorita les estoy mostrando cómo trabajar, ¿no? Ahí está. ¿Ya se dan cuenta? Entonces la parte de azul es la que va por las derivadas, que es la parte superior, y estas rojas es la que va por la parte inferior, ¿no? Con la misma ecuación, ¿no? Derivo la posición, me da la velocidad, derivo la velocidad, me da la aceleración, integro la aceleración, me da la velocidad, integro la velocidad, me da la posición. ¿Se dan cuenta? Eso es algo muy, muy práctico. Y eso es solamente para el eje X, ¿no? Ese es para el eje X. A ver, analicemos esto ahora para el eje Y. Para el eje Y resultaría ser lo mismo. O sea, imaginemos nosotros que estamos haciendo un problema donde, por ejemplo, caída libre, como caída libre, ¿no? No siempre puede ser caída libre. Como caída libre, pero estoy trabajando respecto del Y. Entonces, si es como caída libre que lo que estoy trabajando, entonces la posición ya no va a decir pues X, ¿no? Ya no va a decir que es X igual a una función, sino va a utilizar la terminología de Y, ¿verdad? Entonces, lo mismo, no tenemos ningún problema. Es decir, voy a agarrar y voy a decir la derivada respecto de Y, porque es la posición, ¿no? La derivada de la posición Y respecto del tiempo es igual a la velocidad. Pero esta velocidad ya es una velocidad vertical, ¿no? Porque estamos hablando de que el cuerpo asumimos de que se está moviendo de manera vertical, porque me está diciendo que el movimiento es Y, es vertical. Ahora, si ustedes no quieren colocarle este Y, BY, no importa, B nomás pueden colocarle, pero considerando de que se está moviendo de manera vertical. Ahora, la velocidad va a ser lo mismo, ¿no? Aquí está la velocidad. Ahora, la velocidad va a ser lo mismo, ¿no? Yo quiero la derivada de la velocidad respecto del tiempo, eso me va a dar la aceleración. ¿Se dan cuenta? Y para ir por la parte inferior, lo mismo. Exactamente igual, ¿no? Exactamente igual, ¿ya? Bueno, eso para que nosotros veamos cuál es la diferencia. Simplemente se trabaja igual, solo que cambia la coordenada. Miren, derivada de X me da velocidad, pero sería velocidad de X. Derivada de Y me da también velocidad, pero sería velocidad Y, sería velocidad vertical. Ahora, aquí, por ejemplo, tengo X y Y. Si yo derivo, tendría con esto la velocidad de X y tendría la velocidad Y, es decir, un movimiento en un plano, ¿ya? Ahora, aquí, ¿qué tendríamos? ¿Qué pasaría si yo tengo la ecuación, ¿ya? Que yo tengo la ecuación esta, S, pues, a lo largo del trayecto, ya no en X y Y. ¿Qué significa? Que estamos considerando como sistema de referencias simplemente el S, ¿no ve? El trayecto. Entonces es igual, la posición está determinada por un S. Y para poder calcular sus velocidades, lo único que tengo que hacer es la derivada de S, es decir, la derivada de la posición a lo largo del trayecto respecto del tiempo. No, miren, ahí está. Me va a dar la velocidad, ya, velocidad V. Pero esta velocidad es la velocidad, ya, a lo largo del trayecto, lo que nosotros le llamamos la rapidez. Ya no es tanto velocidad, es la rapidez. Hay una gran diferencia entre velocidad y rapidez. Cuando hagamos un problema les voy a explicar cuál es la diferencia. Y los que saben, bueno, la rapidez es el módulo de la velocidad, ¿no? Pues la velocidad es una flecha, es un vector, y la rapidez simplemente es un número. ¿Ya? Es un número. ¿Ya? Entonces, ahí yo tengo. La derivada de esa rapidez, de esa velocidad a lo largo del trayecto, ¿ya? Es igual a la
aceleración a lo largo del trayecto. Es decir, la aceleración que va a tener aquí. Aquí ya vamos a identificar varias cosas. Si yo derivo a lo largo del trayecto, esto ya se llama rapidez o muchos le llaman velocidad tangencial. Y a esto le llamaríamos la aceleración tangencial. Pero bueno, eso ya va a ser otra historia más adelante. Solamente quiero demostrar con esto que cuando yo tengo un movimiento que se mueve en una línea recta, puede ser a lo largo del X o del Y, o puede ser a lo largo del trayecto. Nosotros vamos a tener, por el momento, analizar que una partícula se mueve a lo largo del eje X, o a lo largo del eje Y, o a lo largo del trayecto. En los tres casos se puede derivar y me va a dar velocidad, aceleración, ¿no? Velocidad, aceleración. Y lo mismo me va a dar, si yo derivo la posición a lo largo del trayecto, también me da velocidad y también me da aceleración. O sea, siempre se va a cumplir, pase lo que pase. Derivo la velocidad, la posición me da la velocidad. Derivo la velocidad, me da la aceleración. Solamente que en este caso, o en casos particulares, llevarían otro nombrecito más, nada más. Y se usaría de otra formita más. O sea, nos ayudaría a resolver otras cositas más. Nada más. Eso obviamente lo van a ir aprendiendo. Les voy a ir explicando también. Y el docente seguramente les va a explicar de manera también de que no tengan ningún problema. O sea, ya vamos a continuar con esto. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, hasta ahí nosotros ya tenemos una idea de que cuando un cuerpo se mueve, ya se va a mover en una dimensión, en dos dimensiones o a lo largo de su trayecto. Y eso se identifica como la letra S. Y eso confundía, yo sé que confundía, a mí me confundía. Yo sé que los confunde también a ustedes. ¿Ya? Entonces, para ello nosotros tenemos, ¿no? Ecuaciones y ejercicios. ¿Está bien? Ahora, para que esto esté claro, vamos a hacer una introducción de la derivada. Ver conceptos de derivada aplicado a la física. Primero, vamos a tener que ver que en estas derivadas nosotros tenemos propiedades. Propiedades, un momentito. Propiedades que nos ayudan a derivar de manera más rápida. ¿Ya? De manera más rápida. Dentro de estas propiedades, ¿ya? La primera propiedad, ¿no? Que me dice la derivada. El orden no altera el producto, puede ser otra esto. La derivada de una constante es cero. La derivada de una constante es cero. Ahí está la propiedad. ¿Qué significa que la derivada de una constante es cero? Primero, definamos constante. ¿Qué es una constante? Una constante es un número, ¿ya? Que no tiene una letra, una variable, ¿no? Y entre esas constantes, ¿cuáles son? Son los números reales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 1.5, el 2.5, los negativos, el menos 10, el menos 20, el menos 100, y obviamente los números neperianos y el pi. A ver, ¿cuáles son esas constantes? ¿No? El pi. Entonces, a ver, ¿qué voy a hacer? La idea es esto. Imaginemos nosotros que yo quiero derivar 10. ¿Ya? Pónganse en la situación de que yo quiero derivar 10. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hago? Este 10 yo quiero derivar la derivada de 10, que es una constante respecto del tiempo. Esto significa respecto del tiempo, ¿verdad? O sea, que aquí está respecto del tiempo, ¿no? La derivada, miren, así se lee. Fíjense, lo voy a hacer un poquito más grande. La derivada, un momentito, quiero ver qué cosa estoy explicando. Ahí está. Si ustedes ven, la derivada
respecto del tiempo, este dt significa respecto de qué letra estás derivando, de 10. O sea, es una constante, ¿no? Entonces, este de abajo te dice qué letra estás derivando, ¿ya? Y además te dice que aquí, ¿qué letra tienes que buscar? Aquí, ¿qué letra tenemos que buscar? La letra T. La derivada de T quiere decir que aquí, dentro de este paréntesis, tendría que tener un T. Como no tengo la letra T, entonces considero de que esto es constante, porque no tengo la variable que estoy derivando. Entonces, la derivada de 10 respecto del tiempo es igual, ¿no? Entonces yo voy a agarrar y voy a colocar, aquí tengo que hacer varias cositas porque es un programa muy poderoso que me daría directo la respuesta, ¿no? Pero quiero, ¿ya? La derivada de 10 respecto del tiempo, la derivada de una constante es igual a 0. No tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene la letra T. Ahora, una buena pregunta es eso. ¿Por qué siempre puede ser respecto del tiempo? Bueno, eso porque es física. Ahora, ¿qué pasaría si yo digo X aquí? O puedo decir, no sé, Z, aunque sea, ¿ya? Y aquí yo tengo otro número, digamos 80, ya, no importa. Entonces, ¿cómo leemos esto? Leemos la derivada respecto de Z, ¿no? Respecto de Z de 80. Es la derivada respecto de Z de 80. Entonces, nuevamente, ¿qué letra nos está pidiendo que tiene que haber en esto? Tiene que haber Z, la variable Z. Por eso dice respecto de Z. ¿Y este 80 tiene Z? No, no tiene Z. Por lo tanto, es una constante. Entonces, la derivada de una constante es igual a 0. ¿No? No importa qué variable yo tenga, aquí yo podría hacer respecto del tiempo, respecto de Z, respecto de X, respecto de Y. Si el número, si esto, lo que estoy derivando es una constante, el resultado siempre será 0. Siempre va a ser 0. ¿Ya? Siempre va a ser 0. Por ejemplo, imaginen ustedes, a ver, yo quiero la derivada de pi, por ejemplo. La derivada de pi es 0, ¿no? La derivada de pi es 0. ¿Por qué es 0? Porque pi es una constante. Porque no hay letra, o sea, no hay un número t o una letra t que esté derivando. ¿Ya? Primera propiedad. ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? ¿Alguien? Listo. Ahora sí. Siguiente propiedad, ¿no? Siguiente propiedad que nos podría ayudar, ¿no? La derivada de una potencia. La derivada de una potencia. ¿Qué significa la derivada de una potencia? Es decir, un t elevado a un exponente. Yo quiero derivar, por ejemplo, usaré la variable t, porque nosotros usamos en física t, ¿verdad? T elevado a la n. Esa es la función. O sea, la función es y igual a t elevado a la n, ¿no? Y igual a t a la n, así le pondré. Y igual a t a la n. ¿Estamos de acuerdo? Ya, para que no aparezca así, lo voy a colocar así, ¿ya? Para que no aparezca. O sea, no tiene nada que ver con el problema, solamente no quiero que aparezca eso que está ahí. ¿Ya? Solamente eso. Ya, ahí está. Entonces, ahí está. Y es igual a t a la n. O sea, yo estoy derivando una función exponencial. Entonces, la derivada de esto, miren, aquí está, la derivada de esto es muy fácil. Voy a agarrar y voy a decir, la derivada, miren cómo leo, ¿no? La derivada respecto del tiempo, la derivada respecto del tiempo de t elevado a la n, miren, se dan cuenta, miren cómo estoy colocando, la derivada respecto del tiempo de t a la n, es decir, una letra elevado a un exponente cualquiera. Ya, conociendo esto más rápido vamos a hacer, nos vamos a introducir a física. ¿Ya? Entonces, este
es igual a una propiedad que me dice el exponente pasa adelante a multiplicar. Por eso es que este n pasa adelante a multiplicar. Y después de que ha ido a multiplicar ese exponente, al exponente le restamos 1. Y esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Es decir, si yo quiero la derivada de una potencia, el exponente pasa adelante a multiplicar y yo le resto 1. Esa es la derivada de una potencia. Ejemplo, ¿no? O sea, siempre vamos a seguir haciendo ejemplos. Vamos a ver con ejemplos. Control B. Entonces, ¿qué pasaría si la función, la ecuación, por ejemplo, aquí me puede decir x, miren, aquí está, ¿no? Ya es una posición en función del tiempo que me podría decir a la cuarta. X es igual a t a la cuarta, ¿no? Ahí está la ecuación de una posición. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero calcular? ¿Qué es lo que yo quiero calcular? Entonces, lo que yo voy a calcular es la derivada de t a la cuarta. Miren, la derivada respecto del tiempo de t a la cuarta. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo. El exponente pasa adelante a multiplicar y luego le resto 1. A ver, es 4. El exponente pasa adelante a multiplicar, ¿no? Y luego a ese exponente 4, yo le resto 1, es decir, 4 menos 1. ¿Verdad? 4 menos 1. O en otras palabras, esto llegaría a ser 4 menos 1, 3. Y ya han derivado una potencia. ¿Bien? El exponente pasa adelante a multiplicar y luego reduces en 1 su exponente. Y ya está, un ejemplo. ¿Qué pasaría? A ver, otro. ¿Qué pasaría si en lugar de tener su exponente, en vez de que sea 4, qué pasaría si fuera 3 medios? O sea, es decir, exponente fraccionario, ¿no? Si yo tengo un exponente fraccionario, yo quiero la derivada de ese exponente fraccionario. Entonces, la teoría sigue siendo la misma. Eso significa que yo tengo el exponente, ¿cómo se hace? Entonces voy a agarrar, este es el exponente, miren, 3 medios. El exponente sale, un cachito voy a colocar, el exponente adelante a multiplicar. T, ¿no ve? El exponente pasa adelante a multiplicar y luego al exponente le restamos 1. O sea, 3 medios menos 1. Lógicamente aquí yo ya tengo que hacer pues fracciones, ¿no? Ya tengo que hacer fracciones en el exponente. A ver, voy a hacerlo rápido aquí. ¿Ya? Y va a ser 2 por 1, 2, 3 menos 1, a ver, 3 menos 1, 2 por 1, 2, 3 menos 2, 1, un medio. Es decir, aquí restando suma de fracciones, que ustedes son capísimos para esto, me sale esto. Entonces ya he derivado. El exponente pasa adelante a multiplicar y luego le restas 1. Y si le restas 1, luego te queda una operación con fracciones, pues haz la operación y el resultado es el exponente. Nada más. Eso es todo. Sigamos con más ejemplos, ¿no? Ya tengo fraccionario. ¿Qué faltaría? Muchas veces nos vamos a tropezar o podríamos tropezar con exponentes, ¿no? Negativos. ¿Por qué no? Es decir, x por t a la menos 2. X por t a la menos 2. Es decir, yo tengo que derivar t a la menos 2, porque me estoy inventando, ¿verdad? T a la menos 2. Entonces, ¿qué me dice la teoría? ¿Qué tengo que hacer? Pues para derivar esto, el exponente pasa adelante a multiplicar. Entonces, ese exponente pasa pues a multiplicar, pero con el signo incluido, ¿no? Este menos 2 pasa adelante, incluyendo su signo. Ahí está, menos 2 por t. Y luego, a ese exponente, ¿qué tengo que hacerle? Tengo a ese menos 2, tengo que restar 1. Sí o sí siempre se resta 1. Entonces ya tengo ahí. Esto, ay, perdonen, está saliendo, estoy haciendo esto. Ya, perfecto. Y listo.
Ahí está. Esa es la derivada. O sea, ya hemos terminado la derivada. El resto solamente es álgebra. Menos 2 menos 1 menos 3. Y ya hemos derivado. Ahora, si quisiéramos hacer un paso adicional más, o sea, puedo seguir haciendo un poquito de más de álgebra, ¿ya? Entonces, el exponente negativo, nosotros sabemos que significa, ¿no? Significa que puedo convertirlo en positivo llevándolo abajo. Entonces, t al cubo, ¿no? Me he equivocado de comando. Y ahí está. Entonces, esa sería la respuesta. Menos 2 dividido entre t al cubo. No, pero ya es cuestión de álgebra. La derivada es esta. Reduciendo es esto. Y modificando un poquito para que se vea bonito es esto. Entonces, ahí está la derivada de una potencia. Hemos hecho con t. Hemos hecho con una letra t, ¿verdad? Hemos hecho con una letra t. Pero eso no quiere decir que esta propiedad simplemente está determinado para una letra t. Podríamos nosotros tener una letra x, miren así. X elevado, no sé, me voy a inventar nuevamente a la 6. Y igual a la x a la 6. ¿Verdad? Entonces, yo quisiera derivar esto. Control B. Yo quiero derivar esto. ¿Qué quiero derivar? X a la 6. Control B. En este momento, por ejemplo, esta derivada llegaría a ser 0. ¿No? Valga la aclaración. Ahorita mismo. Esto sería 0. La derivada respecto del tiempo de x a la 6. ¿Cuánto es? 0. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo respecto del tiempo. Deriva la letra t. Y aquí en esto, ¿tienen la letra t? No, no hay la letra t. Por lo tanto, asumimos que todo esto es constante. Si no tiene la letra que estoy derivando, se asume que es constante. Por eso es 0. ¿Cuándo no sería 0 esta derivada, por ejemplo? A ver, miren. Si yo le cambiara y colocara, digamos, esto. La derivada respecto de x. ¿Qué dice esto? Deriva la x. Me fijo, ¿hay x? Sí. Entonces se deriva de acuerdo a la propiedad de potencia. El exponente sale adelante a multiplicar, ¿no? Y luego el exponente le resta 1. Y ya más sencillo, no hay. Ya se ha derivado. Aquí hay una gran diferencia, ¿no? Miren. ¿Ya? Por eso es que cuando llega una derivada es muy importante respecto de qué estás derivando. Respecto del tiempo. Y si no tiene esa variable, se asume como constante. Pero si estás derivando respecto de esa letra, entonces derivas con la propiedad que nos dice aquí. ¿No? Una propiedad muy, pero muy importante. Que en cálculo 1 ya lo van a llevar. O sea, es decir, todavía están en límites seguramente o ya recién van a entrar a derivadas. No sé si tienen alguna pregunta, tal vez. Continuaremos. Ahora, ya tenemos la primera, la segunda. Ahora, ¿cuál sería la tercera propiedad? O sea, esto mismo que podríamos o tendríamos que utilizar es la derivada de una suma. Control T, 3. La derivada de una suma o resta, que al final resultaría ser lo mismo, ¿no? La derivada de una suma. Es distributivo. Cuando tenemos una suma o resta, ¿ya? La derivada es distributiva. ¿Qué significaría? ¿Qué significaría? Significa que, aquí voy a colocar así, ¿no? Voy a ayudar un poquito con esto, control V. Yo voy a tener una función, a ver, voy a colocarle para que no nos confundamos, una letra A más B, así. La derivada de una suma o de una resta, que da lo mismo, ¿ya? La derivada de una suma respecto de cualquier variable, siempre resultará ser la suma de las derivadas. Es decir, es distributivo, ¿no? ¿Qué significa que es distributivo? Así, ahí te voy a colocar, ¿ya? Esto yo voy a tener, y este es el A, ¿ya? Y voy a tener así más, ay caramba. Control B, Control B. Chas. Ahí está. Ahí está.
Esa es la fórmula, miren, la derivada de una suma respecto de cualquier variable, en este caso estoy usando t por la parte de física, es igual a la suma de las derivadas. O sea, se distribuye. Vamos a distribuir. Entonces, ahí viene este concepto. Imaginen, yo tengo la posición de una partícula que está en función del tiempo, ¿no? Es decir, t, ya, no me voy a ir directo al ejemplo, ¿no? Me voy a ir directo al ejemplo. T elevado al cubo más, ay, perdón, ahí abajo voy a poner elevado al cubo más t elevado, al cuadrado, ay caramba, ¿qué he hecho? Me he ido a otro. T elevado al cuadrado, ¿no? Menos 10, menos 20 si quieren, ¿no? Entonces, miren, aquí hay una función un poquito más compleja, ¿verdad? Pero ya con lo que tenemos ya puedo hacer todo. Ya puedo empezar a derivar. Entonces, si yo derivo esto, a ver, voy a agarrar, ¿no? Lo voy a poner de esta manera. Ya lo voy a poner de esta manera porque estamos aprendiendo. ¿Ya? Voy a agarrar y voy a derivar así. Pum, pam, está. Lo que voy a derivar es este x, ¿verdad? Que es la posición. Es decir, quiero derivar t al cubo más t al cuadrado menos 20. ¿Verdad? Entonces, esto resultará ser igual a la suma de las derivadas. Es decir, es igual a la derivada de t al cubo, control V, es igual a la derivada de t al cuadrado, control V, ¿se dan cuenta? ¿No? ¿Ya? Menos, ¿por qué? Porque es negativo, ¿no? Es igual a la derivada de 20. Miren, la suma de las derivadas es la suma de una derivada es la derivada de la suma. ¿No? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Bueno, distributivas. Y aquí nosotros ya podemos hacer lo que hemos aprendido hace instantes y hacerlo ya rápido. Esto resultará ser igual a ¿qué? La derivada de t al cubo solito. El exponente pasa adelante a multiplicar y t le resto al exponente 1, que me da cuadrado. Más, ahora la derivada de 2t, de t al cuadrado. El exponente pasa adelante a multiplicar, ¿no? Y t elevado a la 1, ¿verdad? 2 menos 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Y el siguiente, menos la derivada de 20, que es una constante, es igual a 0. La derivada de una constante es igual a 0. Y si ustedes ubican esto, miren, esto se puede un poquito mejorar, el 0 se va a ir y el 1, cualquier exponente elevado a la 1 se sobreentiende que esto, ¿no? Y eso sería su derivada. Miren, 3t al cuadrado más 2t. ¿No? Esa es la propiedad. Ahora, ya con esta propiedad, ustedes pueden hacer pues un montón de problemas. Por ejemplo, ya solamente hablando de t por el momento, ¿no? T elevado, no sé, a la cuarta, menos t elevado, a ver, mucho, lo que esto, ya. Menos t elevado, digamos, a la 1/2, eso más complicado. Más, ¿qué más? Más 10t. Es muy importante esto. Menos, a ver, ¿qué voy a colocar? Menos 1/2, ya. Menos 1/3, listo. Y yo quiero derivar esto. ¿Verdad? Quiero calcular la derivada. Entonces, la derivada de todo esto, perdón, tengo que derivar todo eso. Esto es lo que yo quiero derivar. Así de largo, ¿no? Así de grandote. Eso es lo que yo quiero derivar. Entonces, para derivar esto, ya, pues puedo hacerlo hasta mentalmente. Bueno, puedo hacer ejercicios adicionales, ¿no? Pero yo lo dejo para ustedes. Entonces, lo puedo hacer directamente, ¿no? La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, yo derivo cada sumando de manera independiente. La derivada de t a la cuarta. El exponente pasa adelante a multiplicar por t elevado al cubo. Ya está. Sencillo. Menos de t a la 1/2.
el exponente pasa adelante a multiplicar, miren cómo ha pasado a multiplicar, ya, por t, ¿no? Y al 1/2 yo les resto menos 1. Si hago las operaciones, ya, si ustedes me siguen, les va a salir menos 1/2. ¿Ya? Les va a salir menos 1/2. Eso porque yo ya lo estoy haciendo mentalmente, ¿no? Más 10 por el exponente pasa adelante a multiplicar y su exponente es 1. Esto voy a colocar por 1 de 1 menos 1. Esto quería ser 1 menos 1. Ya, estoy haciendo la operación. Menos 0 de una vez para ganar tiempo. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante, porque no tiene la letra t, es igual a 0. Ahora miren, este 10t, este 10t que ustedes observan, aquí yo tengo el exponente de este t es 1. Y ese 1 que pasa adelante a multiplicar está aquí. Ahí está ese 1. Y luego les resto, a ese exponente les resto 1, entonces menos 1. Y eso me da 0. Y eso me da 0. Es decir, esto me va a salir así, todo está bien, todo está positivo, y esto me va a salir así, ¿no? Es 0. Ya, esto ya se ha perdido, ¿no? Esto ya se ha perdido, ya no hay. ¿No? Me sale así. Y si sigo haciendo operaciones adicionales, esto me va a salir t a la 0, cualquier letra elevado a la 0 siempre me da 1, y por 1, y por 1, y me da 10. Listo, ya está. ¿No? Para no confundir esto, voy a introducir este conceptito para que esté bien claro. ¿Ya? Aquí cito, aquí. Voy a hacer un poquito más extenso esto, pum, y voy a hacer esto. Es decir, si yo tengo 3t, y quiero derivar este 3t, la derivada de 3t, ¿cuánto es? 3 nomás. ¿Por qué? Porque su exponente es 1. Si yo tengo menos 10 por t, y la derivada respecto del tiempo, ¿cuánto es? 10 nomás, con su signo, ¿verdad? Menos 10. ¿Por qué? Porque su exponente es 1. Cuando su exponente es 1, ¿ya? El t desaparece. ¿Por qué? Porque su exponente después se va a volver 0 y t a la 0 es 1, ¿no? Y eso ya es automático. Ustedes ya se van a dar cuenta que la derivada de 7t, 7. Así de rápido, ¿no? A eso me refiero. Pero esta es la forma como se hace. Pero lo van a hacer más rápido, es decir, ustedes se van a ir a lo rápido, ¿no? No van a tener que, no necesariamente tienen que hacer esto. ¿Ya? Entonces, esa es la derivada de una suma o de una resta, que ya estamos, miren, como ya estamos viendo cómo se deriva de una resta. Por ejemplo, todo esto, esta es una posición. ¿Qué es lo que he ido calculando? Es velocidad. Esta es una posición. ¿Esto qué es? Velocidad. Miren, esta es posición. ¿Qué seguro es esto? Esta es velocidad, ¿no? Pero bueno, eso va a ser después. Pero lo que estamos viendo es derivada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? ¿Alguien que no haya entendido esto? Nada, perfecto. Ahora bien, seguiremos. ¿Qué tengo? A ver, tengo la derivada de la derivada de una suma y la derivada de una resta. También tenemos la derivada de un producto. Y la derivada de un producto es una formulita que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Pero en física muy rara vez hay un producto, ¿no? O sea, derivar un producto. Donde van a tener eso va a ser en cálculo, pero cuando lleguen a cálculo también les van a explicar, así que no vale la pena, ¿no? Invertir tiempo en eso. Si tuviéramos un ejercicio donde tengamos que derivar una multiplicación, les voy a explicar. Ya, multiplicación me refiero a funciones. Por ejemplo, aquí yo tengo 10t. Eso es una multiplicación, pero es una multiplicación por un número más. ¿Ya? Por un número más. Ah, ya. Y por último, a ver, ya me había acordado. Y por último, para tener terminado esto de derivadas básicas para física, la derivada de... No, mejor, ejemplos nomás ya. ¿Para qué voy a tener esto? ¿Qué pasaría? La teoría me dice si la constante, o sea, si el número, si un número le pondré mejor, ¿no? Así, no sé, si un número
multiplica a una variable, es decir, a una letra que se está derivando, ¿ya? El número sale a multiplicar sin derivarse. Eso es una sin derivarse. A ver, ¿qué significa esto? Mejor con un ejemplo. Yo tengo 4t elevado al cubo más, no sé, un octavo t elevado a la menos 3. ¿Ya? Por ejemplo, esto. O negativo, no importa. Miren, ahí está. O sea, ustedes verán que yo tengo un número 4 que está multiplicando al t, o un número que es un octavo que está multiplicando al t. O ya de una vez podría tener pi, ¿no? No sé, como constante, ¿no? Podría tener pi multiplicado por t elevado a la, no sé, menos 1, aunque sea, ya. Otra vuelta. T elevado a la menos 1, por ejemplo. Ya, eso. Miren, yo tengo aquí toda una función. Esto parece complicado. Pero lo vamos a hacer ahora directo, lo vamos a derivar. ¿No ve? Vamos a derivar. Es decir, todo esto yo lo voy a derivar. Ya, lo voy a derivar. Este programita lo derivaría rápido, ¿no? Pero nosotros tenemos que aprender a derivar porque en cálculos 2, 3 y hasta 4 lo van a necesitar. Ya, ahí está. Entonces, miren, yo tengo esto, tengo que derivar todo esto. Entonces, cuando sale fuera de la derivada, significa que si un número está multiplicando la letra, no se afecta la derivada. Es decir, yo ya lo voy a derivar directo. Miren, voy a derivar solamente 4t al cubo. ¿Por qué? Porque voy a hacer por sumas, ¿no? Esto primero, luego esto, luego esto. 4t cubo. El 4, porque está multiplicando, no lo toco, simplemente lo copio. Es como si estuviera saliendo de la derivada. Y lo que hago es el t al cubo derivar. O sea, el 3 pasa adelante a multiplicar por t y le resto 1, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Cuadrado. ¿Se dan cuenta? Si hay un número que está multiplicando o dividiendo, ¿no? Cuando yo derivo, ese número se mantiene y lo único que haces es derivar la letra como sabes, nada más. Eso sí. Siguiente, más. Entonces tengo un octavo. Entonces este menos 3 pasa adelante a multiplicar, ¿no? Menos 3 pasa adelante a multiplicar. Ahí está, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y el exponente le restamos 1, ¿verdad? Al exponente se le resta 1. ¿Cuánto sería? Menos 4, ¿no? Menos 3, menos 1, menos 4. Y listo. Pero ven, este 8 está dividiendo. Ah, pues entonces 8 se mantiene dividiendo. O sea, como este un octavo o este 8 está dividiendo, ¿no? Entonces ese se mantiene y lo derivo lo demás como estaba. Más, ¿se dan cuenta? Miren, esto es una constante que está multiplicando. Se mantiene la constante, el exponente pasa adelante a multiplicar, miren, ya ha pasado a multiplicar, ¿no? Y al exponente le resto 1, lo que me daría menos 2. Ya está, ¿no? Ya está derivado. Ahora bien, si quieren reducir un poquito más para que se vea más bonito o hacer operaciones algebraicas, tal vez aquí 3 por 4, 12, menos 3 octavos, cuando se quede aquí, ¿esto qué sería? Se convertiría en negativo, ¿no? Por regla de signos, y esto ya no habría. ¿Listo? O si desean, este t a la cuarta, si no les gusta, que se vaya abajo, ¿no? Y así van a tener más t a la cuarta. ¿No? Ahí está, ¿no? Álgebra, ya. Esto por regla de signos hace que sea negativo, ¿verdad? Por menos 1. Y listo. Este t a la menos 2, si no les gusta cómo está, entonces pues lo llevan ahí abajo, ¿no? Y si lo llevan ahí abajo, esto sería al cuadrado, ¿verdad? Cambiando así su exponente. Y ya está, ¿eh? Reducido. Un poquito más bonito. Pero seguimos utilizando estas mismas propiedades.
Existe la propiedad de un logaritmo, existe la propiedad de arcoseno, la propiedad de seno, ¿ya? Que son las derivadas. Son derivadas un poquito más, más, más profundas, ¿no? Bueno, sabemos de memoria esto, pero solamente a modo para mostrarles, ¿ya? Ustedes van a ver que yo tengo un montón de fórmulas para calcular. Miren, aquí está la derivada de una potencia, que es el que les había explicado, ¿ya? Está la derivada de una raíz, que lo puedo hacer muy fácil. La derivada de una raíz cuadrada es igual a 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, o raíz de la variable, etc. ¿Ya? Que esto se puede elevar a un medio nomás, ¿no? ¿Ya? O puede ser la derivada de a la x, que es lo mismo. Este x es como si fuera t, por favor. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, es decir, 1 sobre t, ¿no? O sea, son funciones que se ven. Que lo van a ver más a profundo en cálculo, ¿ya? Y nosotros en los ejercicios de física los vamos a ir desarrollando también, ¿no? Pero ven que hay tablas, y hay tablas mucho más grandes todavía, que no valen la pena, miren, no valen la pena memorizarlas todas. ¿No? A ver, ¿dónde está la derivada de seno? La de seno es coseno, de coseno es menos seno, por ejemplo. ¿No? De funciones trigonométricas, ¿dónde está? Bueno, así, no me voy a ir adelantando todavía. Entonces, con esto yo ya tengo las derivadas. Las integrales, al igual que estas derivadas, ¿ya? Las integrales tienen también sus propiedades. Miren, voy a agarrar y voy a copiar. Control C. No sé, mi máquina está sufriendo, pero no entiendo por qué. ¿No? Entonces, las integrales también tienen sus propiedades. También tienen sus propiedades. Y las propiedades son las mismas, o sea, las mismas de las derivadas. Es decir, ya no va a ser la derivada, ¿no? Ya no va a ser la derivada, va a ser la integral. La integral será, pues, la integral de una constante. La integral o la integración de una potencia, ¿no? Integración de una suma o una resta. Así, ¿verdad? ¿Ya? Tendríamos así. Las mismas, ¿no? Las mismas. Si un número multiplica una variable, el número sale sin integrarse. Integrarse. Bueno, lo mismo. Ya, con esto vamos a acabar, ¿no? Integral. Dentro de las integrales, esto lo voy a hacer para que no nos confundamos, ¿no ve? Lógicamente, cuando yo digo la integral de una constante, quiere decir que ya no voy a tener esta nomenclatura, ¿verdad? Ya voy a tener otra nomenclatura. Voy a borrar esto y voy a utilizar, bueno, voy a tener que utilizar para que se vea bonito. Integral. ¿Dónde tenemos aquí integrales? Aquí está. Miren, la integral de una constante, es decir, de 10, por ejemplo, respecto del tiempo. O sea, la integral siempre tiene que decirme respecto de qué letra. Miren, aquí está, la integral respecto del tiempo. Voy a llevarlo aquí abajo. ¿Ya? Miren, la integral respecto del tiempo. ¿Saben qué se hace cuando yo tengo la integral de una constante? Aparece la letra t. Yo entendía de una manera práctica de esta forma. O sea, voy a hacer así. Yo tengo la integral de 10. Pero así como tal no puede existir. Siempre tiene que tener un dt. O sea, un diferencial que te dice qué letra estás integrando. ¿Ya? O podría ser, por ejemplo, la integral, y aquí yo puedo colocar, digamos, 80, pero no tiene que estar así, tiene que decir d y una letra, ¿no? Por ejemplo, de x, diferencial de x. Esta te indica qué letra estás integrando, ¿no? Tiene que haber siempre. Aquí es muy sencillo. Es la propiedad que tenemos al último que hemos hecho en las derivadas. Es un número que está multiplicando a diferencial del tiempo, y por lo tanto esta constante sale afuera de la integral
y queda solamente estito. Así. No es, matemáticamente no es correcto, pero ayuda a decir que esta integral con esta letra D se anulan, ayuda a entender, y la integral de 10 es 10D. O sea, aparece la variable. Aquí lo propio, agarro y la constante sale fuera de la integral y queda simplemente diferencial de x. Entonces, la integral con la letra D se anulan y aquí yo tengo 80x, ¿no? Aparece la variable, ¿no? Entonces, cuando yo integro una constante, aparece la variable, ¿no? Y todo va a depender qué letra estás integrando, qué diferencial estás usando, diferencial del tiempo o diferencial de x. Por eso, acá, en esta situación, es más, no sé si es que puedo tener ya la respuesta, no me da. Voy a colocarlo como estoy haciendo nomás. Ay, caramba. Control C, Control V, ahí está, ¿ya? Entonces, la respuesta a esto llegaría a ser 10t y ya está, ya integrado. O sea, aparece la variable. Ahora, ¿qué sería si yo estoy integrando? Miren, igual, la integral, como les había dicho, pero respecto de x. No sé, de un número menos 90, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? De menos 90. Entonces, la integral de menos 90 por diferencial de x. Esto es la integral de una constante. Entonces, agarramos, tenemos la constante, ¿no? Menos 90, y aparece la letra. ¿Pero qué letra estoy integrando? La x. Entonces, coloco x, pues ya está. Ya se ha integrado. O sea que cuando yo integro una constante, aparece una letra. ¿Qué letra? La letra que estás integrando, la que dice tu diferencial, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, nada. Ahora, la integral de una potencia. La integral de una potencia. A ver, voy a agarrar la integral de una potencia. Es decir, yo quiero integrar t a la n. Está, control V, t a la n, respecto del tiempo. Miren, ya me está diciendo respecto del tiempo, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Y ahí está. Entonces, la integral de una potencia también tiene una fórmula, pero es muy sencilla de memorizar. En la derivada pasa a multiplicar y le restas 1. En la integral, primero le sumas 1 y luego pasa a dividir. De nuevo, en la derivada, primero pasas a multiplicar el exponente y después de que ya has pasado a multiplicar, le restas 1. En la integral, ¿no? Primero le sumas 1, es decir, n más 1. Primero le sumas 1. ¿Está bien? Y después ya no le multiplicas, sino le divides ese exponente. Le sumas 1 y a eso le pasas a dividir. Esa es la fórmula, ¿no? Es decir, tn más 1 más 1. Entonces, ¿qué significaría eso? A ver, voy a integrarte a la cuarta. Quiero integrarte a la cuarta. Entonces, para integrarte a la cuarta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Voy a agarrar y obviamente voy a utilizar la formulita. Ya, aquí te lo voy a borrar. Ya, como sea. Entonces, yo quiero integrar t a la cuarta. Entonces, la integral de t a la cuarta es igual a ¿qué? La integral de t a la cuarta es primero, ¿cómo era? Primero el exponente se le suma 1, 4 menos 1. Y después a eso le pasas a dividir, 4 más 1. Ahí está, ya es integrado. Aquí ya viene el concepto de integrales definidas, integrales indefinidas, porque al final aquí se coloca más c, más una constante de integración, ¿ya? Pero ahorita les estoy explicando un poco básico para que nosotros podamos
entender cuando hagamos el ejercicio. Ya con esto luego les voy a explicar, ¿no ven? Muy bien, ahí está. Ahora, si quiero hacer algo más, reducir, entonces, ¿esto cuánto sería? Sería 5. 5, 5. Ya está, ya han integrado t a la cuarta. Ya he integrado t a la cuarta, ¿verdad? Ya está integrado. Ahora podemos integrar, de la misma manera puedo integrar una potencia. ¿No ve? Yo puedo integrar una potencia que tiene una fracción. Entonces, yo quiero integrar, ahí está, lo voy a poner. Ya vamos a acabar, por favor. Ya les está dando hambre, no se están retirando. A ver, tengo esto. Miren, aquí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo primero que tengo que hacer, ¿qué había sido? A ese 3 medios, ¿no? 3 medios, primero le sumo 1. Y después, ese sumado lo voy a llevar a dividir. Ahí está, eso es. Ya está. Bueno, lo que me salga, ¿verdad? Lo que me salga. Es decir, 3 medios más 1, 2 más 1, 3. Si ustedes son como que son capísimos, me va a salir 5 medios. Y lógicamente aquí también va a salir 5 medios, ¿no? Ahí está. Ya he integrado. Eso nomás es. Se le suma 1 y luego pasa a dividir lo que le he sumado. Ahora, si haces extremos o hacemos extremos, medios con medios, pues saldría esto, ¿no? 2/5 de t a la 5 medios. Si queremos hacer operaciones, ¿qué vamos a hacer? Miren, la integral de una fracción. Ahora podríamos también tener la integral de un negativo, ¿no? Puedo tener la integral de una potencia negativa, ¿verdad? Entonces, la integral de una potencia negativa, o sea, t a la menos 2. T a la menos 2. ¿Cómo sería eso? Lo mismo. Así te lo voy a borrar, ¿no? Está de más. Ahí está. De t a la menos 2. Entonces, la respuesta es, tengo t, que siempre va a ser una división. Miren cómo coloco yo. Va a ser una división. Al exponente menos 2 le sumo 1. Y después pasa a dividir. Y ya está. ¿No? Ya está. Al final, las operaciones que tengamos que hacer, si resultara ser t es menos 2, sería menos 1, ¿no? El exponente sería la menos 1. ¿Qué cosa habría hecho? Esto. El exponente sería la menos 1 y esto sería menos 1. Bien, nada más, ¿no? Ya está. Ahora, si ustedes quieren, pueden agarrar y pueden reducir también, ¿no? O sea, este menos 1 pasa adelante y, bueno, capísimos ustedes de una vez. Esto sería así. Esto abajo sería con exponente positivo y pues este negativo podría irse adelante. Y miren, ya tengo esto, ¿no? Ya, reducir un poquito. Pero ya está integrado. Ya está integrado. Miren cómo he ido integrando. De la misma manera pueden integrarse otras letras, pero siempre definiendo qué letra estoy derivando, ¿verdad? Perdón, qué letra estoy integrando. Ahora, la integral lo podemos hacer de manera pero más sencilla, más rápida. No es necesario siempre. Con la práctica ustedes lo van a hacer más rápido, ¿verdad? Yo quiero por ejemplo, integrarte a la 6. ¿No? Yo quiero integrarte a la 6. Entonces, la integral de ese t a la 6 resultará ser igual a t. Muy fácil. Miren, yo lo hacemos mentalmente. T, 6 más 1, 7. Ah, me ha salido 7 y lo divido entre 7. Ya está. Ya lo he integrado. ¿No? 6 más 1, 7 entre 7. Es decir, el exponente que salga aquí, lo coloco abajo. Así de sencillo. Y con eso yo ya he derivado una potencia. La integral de una suma es la suma de las integrales, ¿no? Es decir, es la misma propiedad que nosotros tenemos. Es decir, no es nada del otro mundo. Es decir, si yo tengo y digo la integral, miren, ahí está, voy a agarrar la integral, voy a poner entre paréntesis, ¿no? De a más b. La integral de una suma es la suma de las integrales. Ya, y aquí estos ejemplitos de una vez voy a eliminar.
¿ya? Y hasta ahí vamos a llegar, ¿no? Pero esto llegaría a ser así, ¿no? Esto sería igual a la integral de A más la integral de B, ¿no? O sea, esa es la idea, es la suma de la integral. Entonces aquí yo agarro y tengo que integrar esto, ¿verdad? Quiero integrar todo esto y utilizo todo lo que hemos aprendido hoy. Miren, ahí está, ¿no? Antes de nada voy a poner entre paréntesis porque así tiene que estar. Y ahí está. Lo voy a hacer ahora rápido. Por esta vez, porque vamos a ir practicando. La respuesta, fácil, es una división. T, ¿qué exponente es esto? 3, le sumo 1, 4, ¿verdad? 3 más 1, 3 más 1, 4. A ver, 3 más 1, 4. Entre 4. Ya está, ya está. Más T, que se va a convertir en una suma. ¿Cuánto es el exponente? Es 2. 2 más 1, 3. Entre 3. Menos 20, la integral de una constante. Cuando es constante aparece la variable. ¿Qué letra estoy integrando? T. Entonces menos 20t. Y ya he integrado. Ya está. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces,